Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús más. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Una vez más, vamos a decirlo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que
Si tú vienes atribulado esta mañana, si tú has padecido persecución, tal vez de tu familia, de tus amigos, si te sientes en aflicción, levanta tus manos al Señor. ¿Sabes, mi hermano? Él nos da la gracia en tiempo de pruebas. Por eso la palabra dice: atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, porque el Señor está con nosotros. Nada nos puede separar de su amor. En Él está nuestra fuerza. Hermano, esfuérzate en el Señor, en la gracia de Dios. Busca al Señor. En Él está la paz que necesitamos, la sabiduría que necesitamos. En su palabra, encontramos esa sanidad, esa guía del Señor, clara. Pídele al Señor sabiduría. El Señor conoce nuestra debilidad, el Señor conoce nuestras luchas, el Señor conoce nuestra situación. Él lo sabe todo de nosotros, pero Él está allí, Él está con nosotros. En Él hay aliento para continuar adelante. No te desanimes, ten fe en el Señor. Habla con el Señor, entrégale tu causa, entrégale lo que te aflige, entrégale tu inseguridad, tu temor, tu debilidad. Entrégate todo a Él. Él tiene control de tu vida. Cree en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cree que Él puede hacer lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos a Él. Y vamos a decirle: no hay mérito en mí, Señor. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Dile otra vez: no hay mérito en mí. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Tenemos que morir a nosotros mismos.
tomar nuestra cruz. Es tiempo de dejar tanto de nosotros, mi hermano, y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si aceptamos su voluntad y vivimos en obediencia, tendremos gozo. Su vida se manifiesta en nosotros. Pero tenemos que aceptar su voluntad en nuestra vida, porque es perfecta. Es perfecta su voluntad. Cualquier cosa que estemos pasando, mi hermano, yo no sé la situación de cada uno, pero su voluntad es perfecta y obra para bien. Nos forma, nos transforma y nos hace más a su imagen. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para mostrar a Jesús en todo lugar al que vayamos. Te amamos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Cada uno, Señor, con pruebas diferentes, diversas pruebas. Pero todo esto, Señor, tiene un buen propósito tuyo, Señor. Mostrarnos tu gloria. Hacernos más como tú, crecer en paciencia, resistencia. Y aunque los tiempos, Señor, cada día son más difíciles, tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia y tu poder, Señor, nos sostiene. Tú eres nuestra fortaleza, Jesús. Somos más que vencedores en ti, Señor. Nada nos puede apartar de tu amor, ni tribulación ni angustia. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Levanta tus manos a Él. Señor, tú estás conmigo, dile. Tú estás conmigo porque tu palabra lo dice. Señor, me arrepiento. Me arrepiento si me he desviado, si he desviado mi corazón de tu voluntad, si te he puesto en segundo lugar, Señor, y no en el primero, porque muchas de las situaciones que estamos viviendo es porque hemos quitado al Señor del primer lugar de nuestro corazón. Pídele perdón si así ha sido en tu vida. Pídele perdón, humíllate delante de Él. Señor, aquí estamos, te necesitamos a ti, Señor. En tu presencia hay fortaleza, en tu palabra hay sabiduría, en tu palabra, Señor, encontramos dirección. Tu palabra es luz a nuestro camino. Hermano, es tiempo de buscar más al Señor. No podemos estar distraídos. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. No dejemos un solo día de buscar su presencia y buscarlo en su palabra, porque los tiempos son difíciles. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y confía en Él. Y Él hará. Y Él hará. Aquí estamos, Señor. Tú estás con nosotros. Y si alguno de nosotros estaba distraído, Señor, que en esta mañana enfoque su mirada en ti. Aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Y sabemos que en ti, Señor, lo tenemos todo. No necesitamos nada más.
En ti lo tenemos todo, Señor. Todo. ¿Tú lo crees así? ¿El Señor es tu todo? Levanta tus manos una vez más y dile: Señor, tú eres mi todo. Te buscaré, Señor. No perderé el tiempo en otra cosa. Te buscaré, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón. Ahora dile: Señor, mi corazón está dispuesto para recibir lo que tú tienes para mí hoy. Para recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor. Dame sabiduría. Que el conocimiento que yo obtenga no sea en vano, sin sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Entendimiento. Revelación para poder poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora dale un aplauso fuerte al Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Te damos gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia sobre nosotros. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, buenos días. Gracias una vez más por conectarse con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Le damos la bienvenida a aquellos que ya de manera habitual se conectan con nosotros a través del YouTube y de Facebook. Y si alguno nos visita por primera vez, también le damos la bienvenida. Antes que nada, le damos la gracia al Señor por permitirnos estar aquí, ¿verdad? Un día más. Cada día es preciado para traer la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios, el cual todos, ¿verdad?, necesitamos de esa palabra que nos transforma. Y gracias al Señor nos permite estar a través de este medio, alimentando sus ovejas. Y qué bueno que están conectados con nosotros. Así que mientras usted, ¿verdad?, está entrando allí, vaya preparando sus Biblias. Si necesita su lápiz, lapicero, papel para tomar notas, este es el momento de hacerlo para que no nos distraigamos y podamos en esta hora, ¿verdad?, enfocarnos en su palabra. ¿Qué les parece si entramos en la serie que compartimos los domingos? Cada domingo tenemos una serie llamada Los temores del cristiano y es posible que esta sea la penúltima, ¿verdad?, enseñanza que vamos a estar compartiendo. Y dentro de esta serie, Los temores del cristiano, hemos visto tantas enseñanzas, hemos aprendido mucho. Si usted nos visita por primera vez, hay una serie con muchas enseñanzas anteriores para llevar una secuencia y una armonía en todo. Por eso muchas veces podemos incluso asumir de que cuando mencionamos alguna definición que explicamos en otras enseñanzas, a lo mejor asumimos que usted vio los temas pasados, así que les recomendamos que vea las enseñanzas pasadas para que pueda tener un hilo y un contexto de lo que vamos a enseñar incluso en este día. En esta mañana, ¿verdad?, el Señor ha puesto un tema en mi corazón y quiero compartir un tema que va a ser de mucha ayuda para nosotros, especialmente en estos tiempos donde necesitamos tanto acercarnos al Señor. Voy a compartir bajo el tema diferencia entre los dos temores. Diferencia entre los dos temores. A través de la Biblia vemos repetidamente un contraste entre el temor reverente de Dios y el temor condenatorio del pecado. Entonces debemos de, vamos a decir, entender estos dos temores, como creyentes aprender a distinguir los dos tipos de temores, para poder, aparte de discernir, que es importante, andar en el temor correcto para que ese temor correcto
el cual es el temor reverente a Dios, produzca en nosotros fruto. Yo sé que todo creyente debe y quiere llevar mucho fruto. Bueno, el temor reverente, si lo podemos explicar, es una clase de temor, el temor reverente, producido por algo grande y poderoso, pero que a la misma vez es digno de toda confianza. Ahora, si usted toma por un momento un ejemplo, y usted ve un león, ¿verdad? Y todos tenemos ¿verdad?, el concepto correcto de que podemos ver un león cerca si éste se encuentra en una reja, detrás de una reja, dentro de una, vamos a decir, detrás de una verja, reja, ¿verdad?, o de varillas de hierro donde este león no pueda salir. Y podemos, ¿verdad?, acercarnos unos pies, ¿verdad?, de ese león. Pero estamos confiando en que esas rejas, ¿verdad?, vamos a decir, mantengan a ese animal, que es un animal feroz y salvaje, lo mantenga de aquel lado. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un zoológico y nos damos cuenta de que las rejas están hechas de espaguetis, ¿verdad? Nos daremos cuenta que no nos va a dar el deseo de ver este león de cerca. Nos mantendremos de lejos porque sabemos que las rejas no van a detener a este león. Entonces, usando ese ejemplo, vemos que un león es un animal, ¿verdad?, que Dios creó, es un animal fuerte, pero sabemos el potencial de este animal. Sabemos que en una mordida puede matar a una persona y comérsela, ¿verdad?, entera. Y ese es el tipo de temor que nos ayuda de manera positiva a protegernos de los peligros. Y cuando vemos a Dios, en el caso de Dios es diferente, porque Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Pero ese temor que, vamos a decir, de Dios en el creyente, cuando está puesto de manera correcta en el corazón, es el temor que nos trae reverencia hacia Dios, respeto, adoración, servicio, pero también ese mismo Dios de amor es nuestro Padre, es un Dios de toda confianza, debemos de tener paz. Y eso es vamos a decir, lo complejo de entender, que el temor de Dios produce a la misma vez paz. Entonces muchos de nosotros quizás no conectamos temor y paz junto, pero el temor de la Biblia que habla acerca del temor reverente de Dios es el temor correcto que producen los creyentes, fruto, obediencia, servicio, etc. Pero por otro lado tenemos el temor condenatorio. Ahora, ¿qué es el temor condenatorio? El temor condenatorio es una clase de temor producido al percibir que algo está contra nuestra vida. Ese es el temor natural condenatorio que muchos tienen. El temor condenatorio es ese sentimiento de que algo está en contra de nuestra vida. Cuando hablamos de condenación, por eso es que cuando predicamos el Evangelio debemos de ser compasivos y misericordiosos. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje confrontativo al corazón caído, al corazón pecaminoso, al corazón, ¿verdad?, que ya está bajo condenación. El mensaje del Evangelio no es un mensaje condenatorio hasta que alguno no lo rechaza. Entonces, no debemos de condenar a la gente y comenzar en la predicación a mandarlos al infierno si no se arrepienten. Bueno, sabemos que sí, esa es la consecuencia, pero el mensaje no es el infierno, el mensaje es la salvación del infierno. Entonces, cuando hablamos de temor condenatorio, nos estamos refiriendo que cada ser humano, de manera intuitiva, natural, todos, ¿verdad?, tenemos ese temor, claro, separados de Dios, que produce la conciencia en nuestro corazón de que estamos mal con Dios. Ese mismo temor nos hace alejarnos de Dios. Ese mismo temor nos habla de la grandeza, de la justicia y santidad de Dios. Todo esto sucede, quiero explicarlo bien, sucede de manera natural. Nadie lo piensa racionalizando eso, o sea, racionalmente, sino más bien es una naturaleza que todos tenemos. Entonces, voy a hacer un paréntesis para explicar esto. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de salvación, estamos apelando a la realidad de la conciencia que cada ser humano tiene. Entonces, algunos admiten que están mal con Dios, otros deciden rechazar el mensaje y ocultar vamos a decir, su pecado. Entonces, ya cuando el Espíritu Santo fue el pecado que Jesús dijo, el único pecado imperdonable, es cuando rechazamos la convicción del Espíritu Santo.
Entonces, cuando el Evangelio viene al oído de cualquier persona, está apelando a lo que ya se encuentra en el corazón, el cual es la maldad y separación del hombre hacia Dios. Entonces, ahí vemos que el Evangelio está apelando a algo que ya existe. El Evangelio no condena, el Evangelio nos deja saber que vamos camino a condenación. Esa es la idea. Es como una máquina de radiografía. La máquina no es la que produce la enfermedad en la persona, sino evidencia la enfermedad. Y el Evangelio así funciona. Ahora, aquí vemos que una persona que no tiene una relación con Dios, por eso es que las religiones sencillamente calman, nos dan una paz momentánea, ¿verdad? Cuando alguien va a la iglesia se siente bien, cuando hacemos una obra de caridad nos sentimos bien, cuando decimos que somos cristianos trae cierto sentimiento de paz, pero nos damos cuenta en el fondo de nuestro corazón que no estamos bien. Y ese sentimiento natural de que estamos mal con Dios es lo que cada día nos conlleva a pecar más y pecar más y pecar más. A través de esta serie nos pudimos dar cuenta de que el temor, el miedo, miedo, no es en sí malo. Es como explicamos en una enseñanza la ira. La ira no es pecado en sí. Es el sentimiento, la intención o la motivación por el cual nos airamos. Es bueno cuando un papá se enoja si su hijo es ofendido. Pero el enojo, lo que sale, el motivo del enojo, se va a definir a través de la actitud de esa persona. Entonces vemos igualmente el temor. El temor acompañado de, vamos a decir, de la santidad y la palabra de Dios es bueno. El temor de cuidarnos del peligro es bueno. El temor de cometer un error cuando estamos al borde de un, vamos a decir, de un precipicio, nos ayuda. Es un buen temor. Pero el temor negativo es el que produce constantemente el pecado en nuestra conciencia, y la conciencia sucia, cargada y ese sentido de angustia interno es exactamente lo que nos aleja de Dios y de su palabra. Y muchas veces rechazamos el mensaje. Bueno, el temor en sí, decía, no es malo. El temor es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que podamos tener límites y parámetros con el fin de salvaguardar nuestra vida. Pero si analizamos, usamos un ejemplo sencillo, vamos a usar ejemplos que nos simplifiquen este tema tan complejo del temor. Imaginemos a un niño de aproximadamente 1 año, ¿verdad? Cuando este niño, ¿verdad? Por primera vez ve lo que es el fuego, ¿verdad? El niño ve el fuego y obviamente el fuego es algo muy lindo cuando lo miramos, maravilla porque tiene colores, se mueve, emana un poquito de calor, o sea, es algo muy maravilloso que Dios ha creado. Pero este niño en este caso, el niño de 1 año más o menos, ¿cuál sería el instinto natural del niño cuando ve el fuego? O sea, ¿qué es lo primero que hacen los niños cuando ven algo que le llama la atención? De inmediato quieren tocar. Aquel niño desconoce el peligro del fuego. El niño no sabe que si toca el fuego con sus deditos se va a quemar. Ahora, si el niño se quema en ese instante, fíjense cómo funciona nuestro ser, nuestro cuerpo, en ese instante el cerebrito de este niño graba esta escena. Y cada vez que este niño, por el resto de su vida, vea el fuego, se recordará del día que se quemó. Y esto es lo que forma, poco a poco, el temor en el corazón de las personas. A medida que vamos experimentando y relacionando algunas cosas, se va formando temores, experimentalmente hablando, o sea, en experiencia. Pero hay temores que son naturales. Algunos nacemos así con un temor a las profundidades, algunos nacemos con temores a ciertos animales, etcétera, etcétera. Pero fíjense que este niño, ¿verdad? El cual por curiosidad toca el fuego porque se sintió maravillado por el fuego, cuando toca el fuego, este niño no sabe lo que es el fuego, nada más lo mira, el papá le dice, eso es fuego, mi hijo. Pero luego le mete el dedo y se quema. Esto es importante. Ahí el niño, algo que estaba anteriormente mirando, el cual lo maravillaba, cuando fue quemado, ahora el niño ve el fuego como un enemigo. Fíjense cómo cambia la percepción. Entonces podemos concluir que un mal uso del fuego produce un temor incorrecto. Ahora, todos podemos estar de acuerdo de que el fuego puede ser tanto peligroso como a la misma vez algo necesario. Necesitamos el fuego para cocinar, calentar el agua,
etcétera. Usted conoce, ¿verdad?, para qué sirve el fuego. Podemos jugar con fuego o podemos darle un buen uso al fuego en este caso. Y aquí nos damos cuenta que este niño, ¿verdad?, y esto es simplificando la idea del temor hacia Dios, como Adán, ¿verdad?, tuvo un temor incorrecto de Dios. Dios infundió temor en Adán cuando le dio el mandamiento. Le dijo, no comas de este árbol, el día que de él comieres morirás. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Poniendo temor en el corazón de Adán para que no coma de este árbol. Ese es el temor correcto que nos guarda de peligro. Pero una vez Adán y Eva comieron, entonces el pecado formó un temor incorrecto, el cual los hizo alejarse de Dios. Ahora bien, cuando Dios nos creó, hemos estudiado que Dios puso en cada uno de nosotros lo que llamamos conciencia. En el capítulo de Romanos 2, en los versos 13, 14 más o menos, si no me falla la memoria, nos explica de que la conciencia es la que nos dictamina cuando hacemos algo bueno o algo malo. La conciencia es esa parte moral en cada ser humano que nos advierte, nos frena, nos dice cuando estamos a punto o de cometer un error o de estar al borde de un peligro o cuando algo malo se aproxima. La conciencia tiene vamos a decir, esa naturaleza, pero responsabilidad. ¿Quién puso la conciencia en el ser humano? Dios. Ahora, esto es lo importante de entender la conciencia. Cada ser humano, por la conciencia, sabe que hay un creador, hay un Dios, y hay un Dios quien es justo, que es divino, todopoderoso. Cuando vemos, por ejemplo, programas o vamos a decir debates o personas que dicen no creer en Dios, hemos dicho siempre, no es que no creen, es que deciden ignorar a Dios. Es una decisión. ¿Por qué? Porque la misma conciencia en ellos les dictamina de que hay un Dios trascendente, un Dios poderoso, divino, eterno, etc. ¿Qué es la conciencia en términos más sencillos? La conciencia es el sentimiento interior y la voz interna. Fíjense, es un sentir, pero a la misma vez el sentir tiene una voz. ¿A qué me refiero? Bueno, es una combinación de algo que produce dolor, pero a la vez me dice qué es lo que me está produciendo ese dolor. Por ejemplo, si comenzamos a caminar hacia el borde de un precipicio, se van a dar cuenta que el corazón va a comenzar, a medida que se van acercando al borde, el corazón va a comenzar a acelerarse más y más. Bueno, ahí está la conciencia diciendo, vas camino al peligro, detente, aléjate, esa es la alerta. Entonces viene un dolor porque sucede algo interno como tipo angustia, que es lo que nos frena, dice, ay, tengo un dolor por dentro. Ahora, hemos también estudiado de que nosotros podemos cauterizar la conciencia. No podemos negociar con ella, pero podemos totalmente ignorarla al punto de que ya no sentimos el dolor de la conciencia. Eso es lo importante como creyentes de permanecer siendo sensibles. El Señor dijo en Ezequiel 36 que nos daría un corazón de carne. Bueno, ¿cómo nos habla la conciencia? Bueno, en términos más sencillos, cuando nos encontramos en algún peligro o a punto de cometer algún error o algo que puede perjudicar nuestra vida, la conciencia produce en nuestro corazón un sentido de angustia o dolor interno para alarmarnos y detenernos de cometer alguna imprudencia o decisión peligrosa. Bueno, aquí nos damos cuenta de algo muy importante, porque esto que hemos explicado hasta este punto nos ayuda a entender qué fue lo que el pecado produjo en el corazón de los seres humanos. El pecado distorsiona el corazón de manera tal que causa en nosotros un miedo negativo, un miedo diferente al que Dios quiere que tengamos, el temor a Él. Entonces, ¿qué hace el pecado? Lo primero que el pecado hace, ¿verdad? Para tener un sentido más claro, lo primero que el pecado hace es que produce en nuestro corazón mentira. Lo primero que el pecado hace es que produce en nuestro corazón la mentira. La mentira, en términos bíblicos, sencillamente significa carencia de la verdad de Dios. Eso es lo que todos hemos perdido. El conocimiento de Dios, el camino para encontrar a Dios y cómo podemos relacionarnos con Dios. El pecado produjo eso. ¿Qué hizo Cristo? Dice, he venido para dar a conocer al Padre. Entonces Cristo se manifestó al hombre para que ahora por medio de Él y su palabra
podamos volver a casa, entiéndase, a la vida eterna en el huerto de Edén con nuestro Padre Celestial quien nos creó. Bueno, miren, vamos a usar otro ejemplo para simplificar esta parte. Imaginemos a un turista, ¿verdad?, que decide viajar a un país extranjero, un país donde no conoce a nadie, un país donde primera vez que va no conoce ni nada ni nadie en ese país. Pero ¿qué sucede? Que este turista ha viajado a otros países y tiene experiencia de viajar. Este turista tiene mapas de papel, tiene GPS, ¿verdad? El dispositivo que te dice hacia dónde vas. Para los que no saben lo que es un GPS quizás, a lo mejor conoce lo que es una brújula, pero el GPS le pones la dirección a donde vas, te dice hacia una derecha, una izquierda, etc. Y este turista decide ir a un país desconocido, extranjero, y vemos que él depende totalmente del mapa o del GPS, ¿verdad? Él sin eso se pierde. Entonces vemos que este turista comienza aquí a viajar y a llegar a los lugares, pero de momento se le pierde el mapa, se le pierde el GPS. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Póngase usted en el lugar del turista, ¿verdad? ¿Qué sucedería si se le pierde lo único que lo guiaba a su destino que previamente había planificado? Bueno, este turista comienza a operar en confusión. Obviamente está ahora confundido porque no sabe a dónde va, no sabe ni aún dónde está, no tiene aquello que lo guía a toda verdad, como dice Jesús, el Espíritu Santo. Comienza a operar en confusión y en mentira. Ahora, en este ejemplo, quizás la mentira no es que él está hablando mentira, sino que está operando fuera de la verdad. ¿Cuál verdad? De que el GPS era el que lo guiaba y esto le producía a él un cierto sentido de seguridad para que él pudiera llegar a los lugares y destinos que él tenía previsto. Ahora, fíjense lo importante que es tener dirección. Bueno, este turista comienza a llenarse de miedo y de falta de confianza a medida que pasa el tiempo. Y nos damos cuenta que ahora este hombre no confía en nadie en este país extranjero porque no conoce a nadie y su temor incrementa cada vez más a medida que el tiempo va pasando. Y nos damos cuenta que este miedo, esta confusión, es exactamente lo que produce esa inseguridad del cual ahora no tiene paz. Ahora produce temor. Todo lo que él ve lo traduce como un posible engaño. Esta persona me va a decir dónde queda tal lugar, pero no estoy seguro porque no conozco a esta persona. Este turista duda aún del que lo puede ayudar. Fíjense lo que estoy diciendo. Y estoy ejemplificando de alguien que está perdido en un país extranjero. Ahora, volviendo al tema, al punto bíblico, el Señor le dio a Adán, vamos a decir figurativamente hablando, le dio a Adán un GPS. ¿Cuál fue el GPS que Dios le dio a Adán? El mandamiento. Entonces, aquí vemos que nuestra vida cristiana, nuestro camino, vamos a llamarlo camino, no consiste en dar pasos a la izquierda o a la derecha en cierto modo, sino más bien que nuestros pasos son decisiones a tomar. ¿Qué decido cuando se me presenta una situación enfrente? El Señor le dijo a Adán, puedes comer de este árbol, puedes comer de este árbol, puedes comer de este árbol, pero de este árbol que está en el centro del huerto no comas, no vayas allí, porque si no te digo que no comas ni aún te acerques a él. Entonces vemos algo importante. En el momento que echamos a un lado la palabra de Dios, andamos confundidos y preguntándole a todo el que se nos atraviese en nuestro camino por dirección. Entonces el pecado produce en nosotros el temor condenatorio del pecado. ¿Por qué lo produce? Porque al quebrantar el mandamiento de Dios, la conciencia en ese instante que el mismo Dios puso en nosotros, comienza a sonar la alarma. Y somos luego gobernados por el temor negativo que nos aleja cada vez más de Dios, más lejos y más lejos. Ahora alguno diría, pastor, y toda esta información, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe? Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a ver un ejemplo del origen de donde nace toda razón del por qué somos como somos. Génesis 3, versículo 8. Vamos allá. Fíjense aquí lo que sucedió. Conocemos la historia del capítulo de Génesis 1 y 2. Era el mundo perfecto. Luego vemos que en el capítulo 3 es donde todo se distorsiona. Y nos damos cuenta que en el capítulo 3, allí es donde el hombre, es decir, la raza humana, Adán en este caso,
peca contra Dios, rompió el mandamiento que se le dio en el capítulo 2. Pero vemos que Eva también, quien fue la primera que tomó del fruto, el cual a ella también se le dijo acerca del mandamiento, rompió el mandamiento. Entonces, el momento que ellos desobedecen a Dios, pierden la brújula, pierden el mapa y pierden el GPS, ¿verdad? Aquí menciono todos esos artefactos porque quizás hay personas que son bien mayorcitas y conocen lo que es la brújula. Ese artefacto que te dice dónde está el norte, el oeste, el este, el sur. Bueno, Adán y Eva perdieron la ubicación, el sentido de ubicación para con Dios. Entonces aquí vemos lo que sucede como efecto después de desobedecer. Es lo que nos pasa cada vez que pecamos, ¿ok? Esto lo pueden tomar como un principio. Dice el texto en el capítulo 3 de Génesis, verso 8. Dice luego que pecaron, ¿verdad? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Aquí hay una palabra que la vamos a traducir en un momento, es la palabra se paseaba. La voz, dice la voz de Dios, de Jehová Dios, se paseaba. Sigo leyendo, dice, y el hombre y su mujer se escondieron, fíjense, al escuchar la voz de Dios, ¿cuál fue la reacción? No fue, ay, ahí viene nuestro padre, vamos allá, no, alejamiento, separación, corrieron. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, obviamente escondiéndose de Dios en este caso. Ahora, bien rapidito, voy a leer este mismo verso en la Nueva Biblia Viva. Lo dice de esta manera, así se lee. Dice, aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios el Señor no los viera. Ahora, esta versión se ve muy respetable en el sentido de que hay una distinción en el texto de la voz de Dios que se paseaba y la voz intencional de Dios cuando llamaba. Hay una diferencia. Es como cuando de repente estás en casa y de repente, por ejemplo, en mi caso, mi esposa me dice, mi amor, voy al supermercado. Y digo, ok, mi amor, vete con Dios, bye, ¿verdad? Y yo me quedo aquí, estoy trabajando y por alguna razón no me doy cuenta que ella volvió, no escuché la puerta, mi esposa entra, pero no me di cuenta, nada más de momento siento que mi esposa está aquí. No escucho nada, nada más siento que ella está aquí. Puedo sentir que alguien está en casa. Y luego que voy, le digo, mi amor, y ella me dice, dime, mi amor. Entonces, fíjense, dos formas de escuchar. En una, escuché, podemos decir, con mi corazón, no sé cómo explicar eso, pero escuché o sentí que alguien estaba aquí. Pero a la segunda llamé a mi esposa. Bueno, el Señor dice que estaba paseándose en el huerto. Génesis en el verso 8 de Reina Valera, la versión Reina Valera dice que la voz de Jehová se paseaba. Esta versión, el cual es más sencilla, dice que ellos sintieron la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, la palabra se paseaba o pasear tiene el sentido de algo que viaja o algo que se mueve. Ahora, esto es muy importante lo que voy a explicar. Esta palabra pasear significa algo que viaja o algo que se está moviendo. Esta misma palabra en el diccionario aparece o se utiliza también cuando el rey David se paseaba en el terrado y vio a Betsabé bañándose, ¿verdad? Con quien adulteró y mató a su esposo Urías. Es la misma palabra de Jehová, la voz de Jehová se paseaba, es la misma de David en el terrado se paseaba. Pero ¿qué significa esto? Bueno, lo importante aquí es, ¿verdad? Es importante esta parte porque ellos aparentemente, según el texto, escucharon a Dios con su conciencia. Por ejemplo, imagínense que la misma escena de que mi esposa se fue al supermercado y yo estoy aquí haciendo algo mal en secreto. ¿Cómo sería mi reacción al yo sentir a mi esposa? ¿Verdad? Inmediatamente me asusto, comienza mi corazón a palpitar de manera rápida porque siento que ella volvió, porque lo que estaba haciendo era escondido de ella. Pero si yo no estoy haciendo nada malo y ella llega, yo estoy tranquilo, nada más quiero saber que fue ella que llegó. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Adán y Eva tenían una relación normal con Dios. Me imagino que cuando Dios los llamaba, le decía, sí, Señor, aquí estamos. Pero después del pecado, ellos sintieron, escucharon la voz de Dios, pero con el oído de la conciencia. Ahora, esto es importante aquí, porque ahora el temor reverente hacia Dios
se cambió a un temor condenatorio. Y ahora, como la definición que compartí anteriormente, el temor condenatorio produce un sentimiento de que lo que estoy viendo está en contra de mi vida. Ellos vieron a Dios como que estaba en contra. Miren, y si analizamos bien es lo que el mundo piensa, que cuando viene un cristiano a compartir el evangelio, no es para ayudar, salvar o amar, no. Dicen, ahí vienen estos a condenar y a juzgar, porque el sentimiento de pecado lo confunden con que la palabra los está confrontando. Y es importante entender esto porque por esa razón, cuando predicamos el evangelio debemos de ser compasivos, sabios, saber que estamos exponiendo un tema que va a sacar del secreto del corazón el pecado de la gente. Entonces, por eso es que debemos demostrar compasión, para que vean que no estamos en contra, no es el temor condenatorio que deben tener, es el temor reverente a Dios. Bueno, consideremos cómo opera este miedo condenatorio. Ellos escucharon a Dios a través del oído de la conciencia. Entonces Dios, quien los amaba y los quería guardar, obviamente ellos lo vieron como un enemigo, pero eso lo forma el pecado en el corazón. Se escondieron de Dios, según ellos, porque estaban desnudos, pero dice el último versículo del capítulo 2 que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y entendemos que el texto lo dice intencionalmente, porque luego que pecaron, entonces ya sí le daba vergüenza su desnudez. Pero vemos que la desnudez de ellos, que los hizo esconderse, no fue la externa, sino la desnudez interna. Dice que su pecado produjo miedo condenatorio. Pensaron que Dios los venía a matar porque se escondieron. Y su miedo produjo confusión y mentira, ¿verdad? No sabían que si estaban desnudos por fuera o por dentro. Y cuando el Señor le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Dice, la mujer que me diste. No, lo honesto era decir, Señor, quebranté tu mandamiento. Pero como el pecado no produce verdad, la separación de Dios no produce verdad, era obvio que Adán y Eva mintiesen. Porque luego la misma Eva dijo, la serpiente me engañó. Que fue verdad, esa no era la respuesta que el Señor quería. Bueno, cuando el corazón vive en un pecado no arrepentido, un pecado que no ha sido traído delante del Señor, Señor, mira, hice esto mal, me arrepiento, reconozco. Este corazón es un corazón controlado por la angustia de la culpa condenatoria, y es esto lo que produce el temor condenatorio que nos aleja de Dios. Es decir, cuando alguien hace algo malo, usted conoce a sus hijos, usted sabe en su cara inmediatamente cómo ellos se transforman, ¿verdad? Vienen tranquilos, se hacen los más simpáticos y tú dices, ¿qué hiciste? Ya sea por manipulación de su buen comportamiento o ya sea que su carita te dice algo pasó. ¿Por qué se refleja en la cara cuando hacemos algo malo, cuando estamos tristes, etcétera? Así como Caín, el Señor le dice, ¿por qué ha desfallecido tu rostro? ¿Por qué cambió tu cara? ¿Qué pasó? Pero no es que el Señor no sabía, él está razonando con Caín, haciéndolo pensar, ¿qué pasó? ¿Te enojaste? Hazlo otra vez, hazlo bien, arrepiéntete y yo te voy a exaltar como Abel. Pero no, dice que esa amargura lo conllevó a matar a su hermano. Ahora aquí vemos que el temor reverente nos conlleva al arrepentimiento y este produce paz y seguridad. El temor condenatorio, por el contrario, nos aleja de Dios y produce miedo e insatisfacción. Y por eso es que seguimos pecando, porque estamos buscando con qué llenarnos y no encontramos. Vamos a usar un ejemplo. Vamos a leer dos textos en Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 5. Fíjense lo que dice Romanos 5. Dice Romanos 5, verso 1, dice, justificados. Aquí justificados significa hechos inocentes y justos. No se le olvide que son dos partes. Inocentes de la culpabilidad del pecado por cuanto pusimos la fe en Cristo y Él pagó por nosotros, pero nos hace justos porque nos hace justos porque ahora podemos vivir en justicia. Nos perdona los pecados pasados, pero ahora somos transformados a la imagen de Jesús y nos hace justos también. Dice, justificados pues por la fe, no por obras, no porque Dios me ama más que a ti, por fe en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús vino a traernos, su vida, ¿verdad? Justificado pues por la fe tenemos paz
y estamos en paz. Podemos verlo así. Tenemos paz en nuestro corazón, estamos tranquilos, ya no tenemos un sentido de persecución, ya no sentimos que cuando Dios se acerca es para condenarnos, no. Ahora tenemos confianza. Entonces, justificados por la fe en Jesucristo, recibimos paz, pero también dice el texto, y estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 8 del mismo libro de Romanos, verso 15, fíjense lo que dice este texto. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Eso es, al nacer de nuevo, conocer a Cristo y hacerlo nuestro único Señor y Salvador. Dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Dice, para estar otra vez en temor. ¿Cuál temor? El temor condenatorio. ¿Cómo sabemos que este temor es condenatorio? El que estoy leyendo ahora. Porque dice luego, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es decir, antes estábamos separados de Dios, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de su gloria, y cuando Dios se acercaba, emanaba vamos a decir, esa presencia de ese juez que nos va a condenar por el pecado que tenemos, justamente. Pero Dios se acercó para salvar, no para condenar. Y por eso dice Juan 3:19, y en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo, el evangelio para salvación, pero los hombres amaron más las tinieblas. Entonces la condenación no es que Dios vino a condenar. Si Dios hubiese venido a condenar, manda fuego del cielo y nos consume. Pero vino a darnos a su Hijo. Y por eso Romanos 8:15 dice que no tenemos ya el espíritu de esclavitud para estar alejados de Dios en miedo, sino el espíritu de adopción por el cual, a través del cual podemos decir, clamamos Abba Padre, es decir, ahora me acerco a Dios como un hijo o una hija de Dios. Entonces tengo confianza. No es lo mismo tocar la puerta en una casa ajena que tú con tus llaves entrar a tu casa. Es diferente, ahora me acerco en confianza en mi casa. Entonces, vemos cómo el pecado nos aleja de Dios por la culpa condenatoria, pero la fe nos acerca a Dios por la justicia de Jesucristo mostrado en la cruz. Ahora, termino leyendo Génesis 3, versículo 9. Aquí es donde vemos que primero la voz de Dios se paseaba, pero el verso 9 dice que luego Dios los llamó. La primera voz podemos entender que era su conciencia al sentir que Dios se acercaba. Es como cuando el niño está haciendo algo indebido, escondido, y siente que el papá viene, el corazón comienza a latir. ¿Porque el papá es malo? ¿Porque el papá no le ama? No, por el pecado que está cometiendo. Entonces el pecado hace que no confiemos en nadie, porque el pecado te centra en el pecado. Y todo el mundo es un potencial a ser tu enemigo, todo el mundo es alguien que te quiere quitar lo tuyo, y por eso el pecado nos hace egoístas. Y vemos a la gente como enemigos. Y por eso competimos, tenemos celos, tenemos envidia, no amamos al prójimo, etcétera, etcétera. Y dice aquí el texto, verso 9, Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió aquí a Adán, oí tu voz en el huerto. Fíjense, ahí lo confirma. Porque esta parte que Adán dice, oí tu voz, no se está refiriendo ahora que lo llamó. No, ya le estaba escondido cuando sintió que Dios venía. Pero ¿por qué dice Adán, oí tu voz, si Dios no habló? Porque la conciencia le dijo, estás mal con Dios. Y cuando sintieron que Dios se acercaba, obviamente se escondieron. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo cuál? ¿Reverente? No, miedo condenatorio. Dice, porque estaba desnudo. Bueno, Dios te podía vestir. Sí, pero el concepto del pecado es que Dios viene a matarte, que Dios viene a condenarte. Dice, y me escondí. Ahora, esa desnudez, ¿quién los vistió luego? Más abajo en los versos 18 al 21. El mismo Señor dice que sacrificó un corderito, eso lo sabemos porque lo dice Apocalipsis, y esa piel vemos que los vistió, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que ellos tenían un concepto erróneo acerca del temor hacia Dios. Pensaron que Dios los venía a matar. De quien debieron tener temor de Satanás, en el sentido de alejarse de él, no lo tuvieron. Dice, estaba desnudo y me escondí, ¿verdad? Pero desnudo, ¿por qué? Porque su alma estaba separada de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí le está diciendo, no es que
Porque recuerden, el contexto dice que ellos los dos estaban desnudos, no se avergonzaban. Entonces aquí la pregunta que el Señor le hace, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Bueno, aquí enseñar tiene el sentido de hacer contraste, vestido, desnudez. Pero fíjense, ellos no conocían lo que significa vestido, porque andaban desnudos, no vieron a nadie, los animales, las plantas y ellos estaban sin ropa. Entonces, ¿cómo es posible que Adán conozca el vestido? Porque el vestido habla de cubrir nuestra desnudez interna. En el momento que tenemos vergüenza, tomamos una posición como de arroparnos, como de taparnos. Esa es la vergüenza. Entonces, Adán está hablando aquí de la vergüenza que sintió, el cual él no sabía, porque el pecado produjo eso en él. Cuando pecamos, nos sentimos avergonzados. ¿Cuántos pecados secretos hay hombres y mujeres cometiendo? Y eso causa más vacío. Pero es raro porque ese mismo vacío los hace volver al pecado. Entonces es un círculo, ¿verdad?, vicioso que el pecado hace en las personas, que nos destruye. Los que usan drogas, pornografía, alcohol, amor al dinero, y se dan cuenta en el momento que lo usan que no llena, y luego que terminan están más vacíos, pero luego vuelven otra vez. Entonces ese vacío del alma obviamente está hablando del pecado que está en nosotros, pero sobre todo de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego le hace una pregunta, pero la pregunta tiene que ver con vamos a decir, Dios le está diciendo por qué se siente así. Por ejemplo, imagínense que de momento el padre de la casa, el que tiene una familia, trae vamos a decir, unos tacos, ¿verdad? Y los tacos están picantes. Y le dice a sus hijos, no se coman esos tacos, no se los coman. No le dice que son picantes, solamente se lo prohíbe. No se coman esos tacos, y si se lo comen, lo pongo de castigo, ¿verdad? O lo disciplino. Y de momento el papá va a su cuarto y de momento escucha a su hijo tosiendo. Comienza a toser y toser. Y al toser, el papá corre y le ve la cara roja y le dice, ¿qué tienes? Me dice, me pica la garganta. Y luego le dice, ¿te comiste los tacos que te dije que no te comiera? Entonces aquí viene esa segunda pregunta. La segunda pregunta le está casi respondiendo o recordando a Adán que la razón por qué te sientes desnudo es por lo que te dije. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué sucedió? Primero le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está diciendo Adán? Culpa tuya, Dios, y culpa de la mujer. ¿Cómo sabemos que está culpando a Dios? Porque le dice primero la mujer que tú me diste. Oh, la que yo te di. Él no dijo mi mujer, no dijo Eva, no, la mujer que tú me diste. Culpa de Dios y culpa de Eva. ¿De verdad fue así? No. El responsable de no comer del árbol era Adán. Y comió, no tuvo el temor correcto. Por eso se llenó del temor incorrecto. Miren, la desnudez que Adán y Eva estaban experimentando era por el pecado, el cual producía en ellos un sentimiento de inseguridad, de desprotección, de vergüenza, por estar alejados de Dios. Quiero que pongan atención a lo que voy a decir a continuación. El pecado nos aleja de Dios y el estar alejado de Dios es lo que produce la muerte. Entonces vemos ahí que las personas continúan pecando y viven pecando no solamente por su condición, sino por su separación de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios por el Evangelio para que Dios luego cambie nuestra condición. Entonces, cuando el Señor dice en Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo, habla primero de una separación de Dios y luego habla del pecado que cometieron. Se separaron de mí, me dejaron y luego se hicieron ídolos. Esa es la idea. Bueno, debemos de tener muy claro que cada tipo de temor, en este caso estamos hablando de 2 temores, cada tipo de temor, ya sea el temor reverente de Dios o el temor condenatorio del pecado, ambos producen un fruto diferente, un resultado diferente. ¿Qué estoy diciendo? Si volvemos al ejemplo del niño, el cual tocó el fuego, ¿verdad? Si el padre del niño, el niño que curiosamente tocó el fuego y pudo experimentar la naturaleza del fuego, el cual es quemar, si el padre no enseña al niño que el fuego es algo bueno si se le da el uso correcto,
el niño vivirá con un temor incorrecto acerca del fuego. Y ya no sería solamente un temor al fuego, sino un trauma, le llamamos en estos tiempos. ¿Qué es un trauma? Un trauma es un evento pasado que ocurre en alguna persona y este evento produce algún peligro, dolor o algún sufrimiento y esta persona se queda marcada para toda su vida acerca de ese evento. Eso hablamos de traumatizar y vemos cómo eso se queda tan plasmado que en este caso si el niño no aprende de que el fuego es algo bueno, si le damos el uso correcto, se queda marcado por toda su vida y cada vez que ve fuego se manda corriendo. Yo no tengo ninguna duda que me están mirando algunos hermanos, hermanas, personas que tienen todavía traumas de cosas que pasaron cuando eran más jóvenes o en el pasado. Algo que marcó su vida al punto que hoy no lo pueden ni aún ver. Entonces fíjense cómo el temor nos puede controlar. Ahora, aquí es la parte donde entramos, donde la naturaleza del pecado distorsiona la naturaleza de lo que Dios ha hecho y del sentido que Dios le ha dado a las cosas. Dios hizo el fuego, Dios hizo las relaciones, Dios hizo el sexo, Dios hizo los frutos, la tierra, Dios hizo las familias. Pero fíjense, podemos darle un mal uso o un buen uso. Por ejemplo, el temor reverente de Dios, al temer a Dios, esto produce obediencia. Y al obedecer su palabra, el fruto será paz y seguridad. Eso dice Romanos 8. Los que viven en el Espíritu tendrán vida y paz. Pero el temor condenatorio del pecado produce un sentido de persecución. O sea, no estoy queriendo decir que nos están persiguiendo, no. Sentimos o vivimos con un sentido de persecución, de angustia interna por causa del pecado, y el pecado es lo que nos separa de Dios. Separación de Dios produce insatisfacción y vacío del corazón, y es de aquí de donde nace el apetito carnal, la rebeldía y la maldad del corazón. Siempre entendamos, mis hermanos, de que el pecado es producido por la muerte, el cual es la separación de Dios. Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Al nosotros unirnos a Cristo, comenzamos a producir frutos de amor, pero ese fruto satisface. Y un corazón satisfecho es un corazón simpático, servicial, alegre, gozoso, amoroso. Y ese fruto es el que necesitamos cada día para poder enfrentar un mundo caído. Bueno, así como el fuego es algo bueno que Dios creó, si se le da el uso correcto, así de igual modo lo es el sexo, lo es comer, lo es el dinero o cualquier cosa material que Dios nos da. Pero un mal uso del sexo, como lo es el adulterio, fornicación o inmoralidad, produce temor condenatorio, el cual nos aleja de Dios. Miren, cuando vivimos en el orden de Dios, andamos tranquilos, en paz y en seguridad. Pero cuando vivimos en pecado, vivimos bajo temor y bajo vergüenza. Por ejemplo, el adúltero adultera a escondidas. El ladrón roba a escondidas. El que mira pornografía lo hace en secreto. El que miente vive a la defensiva y así sucesivamente con cada pecado. Entonces, ahora mismo estamos viviendo en tiempos donde el pecado se está haciendo más público, donde vivir en pecado es algo muy normal. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando nos habla de todos los mandamientos que el Señor nos ordena. Y usa un ejemplo para ir poco a poco entendiendo más la diferencia del temor reverente hacia Dios y el temor condenatorio que nos aleja de Dios. El sol, todos conocemos que es algo sumamente vital para sobrevivir. Necesitamos el sol. Pero un mal uso del sol puede causar daños permanentes en la piel, incluso enfermedades mortales. Entonces aquí estamos viendo que es en la manera que usamos o nos acercamos a cualquier cosa que Dios haya creado. Todo lo que Dios creó lo hizo bueno, así dice Génesis 1. Pero por causa del pecado, el uso que le damos a las cosas produce daño y trae destrucción. Ahora, ¿por qué estoy usando todos estos ejemplos? Porque lo mismo sucede con el temor reverente de Dios. La santidad de Dios es buena. Pero si un pecador se acerca a Dios en pecado, esa misma santidad lo mata instantáneamente. Usted conoce la historia del sacerdote en el tabernáculo. El sacerdote no podía entrar como Juan por su casa. El sacerdote tenía que purificar todo por la sangre.
le echaba sangre al tabernáculo, a los utensilios, instrumentos, a todo. Él mismo tenía que rociarse de sangre. ¿Por qué? Porque si la presencia de Dios descendía y el pecado no había sido confesado y hecho el sacrificio de acuerdo a la orden de Dios, la presencia de Dios los mataba. Es como que el sol ahora mismo venga y se acerque a la tierra sin tener una protección antisol. Miren, Jesús, en un momento en Mateo 22, vamos al libro de Mateo 22, verso 11, hizo un ejemplo acerca de las fiestas de bodas, ¿verdad? Pero refiriéndose cuando nos encontremos con nuestro Señor. Miren, no hay comunicación con Dios, no hay relación con Dios, ni bendición de Dios, sin primero haber arrepentimiento, perdón de pecado y limpieza del corazón. Por eso es que para poder acercarnos a Dios, debe de haber arrepentimiento de parte del pecador, perdón de pecado del pecador y luego limpieza del corazón para que podamos estar unidos al Señor. Cuando vio a Moisés en la zarza ardiente le dijo, quita tu sandalia. Y al darle el mandamiento, Moisés fue santificado por la obediencia, como dice 1 de Juan 1:22. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 22, verso 11. Aquí voy a usar un ejemplo sencillamente, nada más un ejemplo para que vean lo que el Señor habla de acercarnos a Él conforme a nuestro criterio, el cual no es el de Dios, y cuáles son las consecuencias. Dice Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados. Convidados es lo mismo que invitados. Dice, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Vestido de boda habla de una vestidura refiriéndose a la santidad del creyente, a la santificación o a la consagración del creyente, el cual produce santidad. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Fíjense la pregunta. Mas él enmudeció. ¿Qué significa que enmudeció? Se llenó de terror. Bueno, esto es obviamente una ilustración para dar a entender a aquellos que no están preparados para la venida del Señor, no están en santidad. Como dice que viene a buscar el Señor una iglesia santa, limpia, justa, sin mancha y arruga. Y si no vivimos cada día en el proceso de santificación, siendo purificados por la palabra, cambiando nuestro corazón a través de la palabra, cuando el Señor venga y nos encuentra así, contando pajaritos en el aire, nos va a suceder como este hombre, ¿verdad? Que queremos entrar a las bodas, y obviamente no podremos, pero Jesús está hablando de que allí entrarán aquellos que guardan sus vestiduras, ¿verdad? Dice que, mas él enmudeció. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Verdad? Dice, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Está hablando del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Por qué Jesús dice esto? El Evangelio, cuando viene, nos habla de arrepentimiento, de perdón de pecados y santificación del corazón. Entonces, si no llevamos a cabo estos tres, el texto dice que son muchos llamados, el Evangelio llama gente. Hay denominaciones cristianas, hay miles, hay todo tipo de religión, hay todo tipo de creencia, cada uno tiene su perspectiva de cómo es Dios, pero si no hacemos las cosas conforme a Dios, la santidad de Dios nos va a matar. Si no entramos en el temor correcto y reverente, la santidad de Dios nos va a matar. Miren, es tan sencillo como decir, y son ejemplos que los uso repetidamente. Alguien dice, quiero visitar el sol. Bueno, si eso algún día se da, no sabemos si es posible, creemos que es imposible, pero bueno, la palabra dice que se le dará al anticristo un poder divino. Y alguien decide que quiere ir al sol, bueno, debe tener una vestidura que pueda resistir el calor del sol. Esa es la idea. Pero si alguien dice, voy al sol, pero yo me voy a vestir con esos pantalones cortos, en chancleta, unos lentes, ¿verdad? Tipo playa, y decide ir al sol, en el momento que se acerque al sol, no tiene ni que llegar a mitad de camino, ni a un cuarto de camino, ni a una décima de camino, comienza a chicharrarse, obviamente, en el espacio. ¿Por qué? Porque no tiene vestidura para resistir el calor del sol. Para nosotros estar con Dios, debe de haber santidad en nuestro corazón. Usted diría, pastor, pero todos somos pecadores aún siendo creyentes.
Por eso es que vivir por fe habla de que Jesús constantemente nos limpia por su sangre. Y Dios nos ve justos y limpios y perfectos cuando vivimos constantemente obedeciendo su palabra. Cuando vivimos desconectados de Dios, viviendo detrás del dinero y detrás de las cosas de este mundo e ignoramos a Dios, la santidad y la limpieza del corazón no se está llevando a cabo. Bienaventurado aquel varón o hembra que cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Esa es la idea. Miren, debemos tener un concepto correcto del temor a Dios. Dios se le apareció a Moisés en llama de fuego con una zarza, en una zarza del desierto. Pero vemos que ese fuego era, el mismo Moisés dice esta grande visión, qué raro que el fuego está en la zarza y no la consume. ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Una pregunta hasta científica. Entendemos que fuego con árbol seco es ceniza. Debe de hacerse cenizas, debe de consumirse este árbol. Pero vemos que el Señor estaba ilustrándole a Moisés de que el Señor iba a venir, el Dios divino iba a venir en forma de hombre. Y estas dos se iban a fusionar, si podemos decir. No sé si puedo usar esa palabra, significa unir. Y vemos que Jesús vino siendo divino, fuego, hombre, zarza. Pero luego que el Señor se va, el Señor ahora habita en el creyente. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios 3, para ir sobre el final. 1 Corintios 3, fíjense lo que dice aquí Pablo. El fuego en la Biblia, mis hermanos, tiene doble efecto dependiendo a qué se le aplique, ¿verdad? No debemos decir que, ¿verdad? Bautizados en fuego, dicen, no, eso es juicio de Dios. Bueno, el fuego es utilizado para purificar y para incinerar. Esa es la parte importante. Entonces vemos aquí lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, verso 10. Vamos allá. Dice 1 Corintios 3, verso 10 al 17, vamos a leer. Dice, conforme a la gracia de Dios, hablando aquí Pablo como apóstol, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué significa que Pablo puso el fundamento? Establecía las iglesias con el mensaje de Cristo, es decir, el Evangelio, y establecía espiritualmente una piedra horizontal. Esa piedra es Cristo, es decir, ya podemos edificar encima porque los apóstoles ponían el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos, vamos a decir, establecieron las iglesias. Nosotros podemos hacer el trabajo apostólico todavía, podemos establecer iglesias. Por ejemplo, tenemos nosotros como Casa de Oración Nueva York, tenemos Casa de Oración Queens Misión. Es una misión que se está estableciendo para que luego sea formada como iglesia. ¿Y qué hacemos? Establecemos el fundamento de Cristo y luego la iglesia crece espiritualmente, dice Pedro, como piedras vivas. Entonces vemos aquí una piedra horizontal y luego dice el texto, y otro es el que edifica encima, habla de vertical. Los apóstoles plantaron el fundamento, Cristo. Pero cada uno de nosotros, estando en Cristo, debemos edificar nuestra vida en la fe de su palabra. Dice luego el texto, termina el verso 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno discierna si está viviendo una vida cristiana en crecimiento espiritual, acercamiento a Dios, temor reverente hacia el Señor, santificación constante, etcétera, etcétera. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo estamos edificando? Las familias, como cabeza de hogar, como esposa, como hijos, como empleado, como creyente, como ciudadano, como vecino. ¿Cómo estamos edificando? De manera vertical es la pregunta. Dice aquí Pablo en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está. El fundamento horizontal es Cristo y la iglesia que somos nosotros de manera vertical crecemos. Podemos crecer en la carne y crecer en la fe. Aquí lo vamos a ver, o crecer en el espíritu o en la carne. Dice, y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare, y luego va a hablar de elementos que el fuego tiene un efecto diferente. Hay elementos donde el fuego purifica ese elemento y hay elementos donde el fuego incinera ese elemento.
Y por eso Pablo dice, si sobre este fundamento alguno edificare, aquí viene un tipo de elemento, el cual es oro, plata y piedras preciosas. Ese elemento, cuando se le aplica fuego, se limpia. Incluso quita la corrosión o cualquier sucio o contaminación que tenga, el fuego lo quema y esas piedras, oro, plata, piedras preciosas, quedan bonitas, limpias, hermosas, ¿verdad? Pero luego habla de otro tipo de elemento, el cual es madera, heno y hojarasca. Y aquí va en una degradación desde la madera sólida hasta el heno, que viene siendo como una pajita, y la hojarasca como si fuera parecido a la hoja seca, que cuando nada más con el calor del fuego, sin tocar el fuego, ya se está chicharrando. Bueno, dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí estamos hablando de un cristiano que vivió su vida espiritual en la fe y un cristiano que a lo mejor vivió su vida de manera carnal. Podemos ver que en los textos anteriores Pablo le llama a los corintios carnales. Son carnales porque andan envidiándose, compitiendo. A mí me gusta este predicador sobre aquel. Y dice, no sois como hombres y andan en la carne. Entonces debemos de ver cómo estamos sobreedificando como creyentes. Entonces aquí vemos que el fuego tiene un efecto doble dependiendo del elemento. Si el elemento de nuestra vida es de fe, fe sana, su palabra, la vida espiritual, cuando vengan las pruebas, ese es el fuego, un tipo de fuego, dice en la parábola del sembrador, el Señor dice, y el sol, cuando vino el fuego del sol, dice que se secó porque no tenía fundamento ni la semilla no dio fruto, no germinó. Entonces en este caso está hablando del día que el Señor juzgará nuestros hechos, por eso dice, el día la declarará, porque el día la declarará. Aquel día será el día donde el Señor juzgará todo. Dice luego el texto, y ¿dónde ando? Verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, va a expresar de dónde edificamos, si en piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ya sea madera o oro, dice, el fuego la probará. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. No sabemos cuáles son, Dios nos va a recompensar por vivir una vida fiel en el servicio del ministerio y por vivir una vida fiel en el evangelio sobre la tierra. Dice, recibirá recompensa, dice el verso 15. Si la obra de alguno se quemare, es decir, todo lo que hizo fue en la carne, sin la voluntad de Dios, dice, él sufrirá pérdida. Aquí pérdida es que no va a recibir recompensa. No entendemos eso, lo entenderemos allá. Nos quedamos aquí con el texto y confiamos en lo que dice el Señor, que habrá recompensa. Si ustedes de los que dice yo quiero ser rico en esta tierra, miren, esta es más importante, esta recompensa. Como le dice al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás riquezas, recompensa en el cielo. Dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Dice luego, si bien él mismo será salvo. ¿Qué significa esto? Que hay cristianos que vivieron bien en el sentido de, bueno, una vida simple, ¿verdad? No pecaban, pero no servían, ¿verdad? Estaban ahí como en el hilo, la cuerda floja, casi mente apostatando, pero siguieron adelante. Entonces está hablando aquí, y van a ver por qué digo esto. Dice el texto, voy a retomar, dice el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Y aquí se está refiriendo a cristianos que vivieron una vida más o menos, cristianos que no eran pecadores, no eran mentirosos, no hicieron cosas malas, prácticas, pero tampoco sirvieron y todo lo que hicieron no lo hicieron para edificar el reino en la tierra, el evangelio, ¿verdad? Estamos hablando aquí de un cristiano que apenas logró entrar al reino. Por eso dice el texto, dice, si bien él mismo será salvo, y luego termina diciendo, aunque así como por fuego, es decir, casi lo logró, casi. Ahora, luego va a meter aquí a otro tipo de cristiano. O sea, el Señor va a confrontar a cristianos que destruyen el templo. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo ahora? ¿Cuál es el tabernáculo de la tierra? De Dios, nuestro cuerpo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, destruir aquí es vivir una vida pecaminosa, una vida que vamos a decir que violenta, profana la iglesia viva de Dios que somos nosotros. Fíjense lo que dice, eso es destruir aquí. Dice, Dios le destruirá a él. ¿A quién va a destruir el Señor? Bueno, no está más claro que a un cristiano, porque primero dice, ustedes son templo del Espíritu. Si ustedes destruyen el templo, si lo malusan, si no son santos, si no buscan la consagración, dice, Dios los va a destruir. ¿Cómo? Enviándolo a la muerte eterna. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios, mis hermanos, mis amados, está muy interesado en que vivamos una vida santa. Y la santificación viene a través de la obediencia a su palabra, la sumisión a su palabra, en la oración, buscando a Dios y temiéndole con un temor reverente, que cada vez que tenemos deseo de pecar, el temor reverente de Dios invada nuestro corazón y no pequemos. Vamos a terminar definiendo estos dos temores, diferencia entre los dos temores. ¿Cómo podemos tener temor de Dios y a la misma vez tener confianza en Dios? Nosotros mayormente cuando vemos estos parece que no coinciden. Si tengo temor, no tengo paz. No. El temor de la Biblia, el temor correcto hacia Dios, produce paz. Por ejemplo, si yo en un temor incorrecto me da miedo un león, ¿verdad? Pero quiero tocarlo, ese temor produce muerte porque me va a comer. Pero el temor correcto significa yo, ese león lo respeto, lo miro de lejos, no juego con ese león porque si juego me va a comer. Bueno, cierto modo de decir, Dios tiene unos atributos que nos dan a entender cómo podemos tener temor de Dios y a la vez paz. Bueno, primero, para responder esta pregunta de cómo podemos a la vez tener estos dos en un balance, debemos conocer el carácter de Dios primero. Debemos de conocer de que Dios es santo. Debemos conocer su santidad. Debemos de conocer que Dios es justo, la justicia de Dios. Y debemos de conocer que Dios es amor. Entonces, lo entendemos de esta manera. La santidad de Dios es como el fuego. Si tratamos de acercarnos a Dios en nuestra condición actual, seremos consumidos por su santidad y nos va a matar instantáneamente. Por eso es que estamos escondidos en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad cuando confesamos, cuando reconocemos y cuando practicamos justicia. Primera de Juan 1 lo enseña. Pero luego vemos la justicia de Dios. Y la justicia habla de que Dios, número 1, no tendrá por inocente al culpable. Y número 2, Dios pagará a cada uno según sus obras. Ya lo vimos en 1 Corintios 3. Entonces Dios es justo. Si tú viviste una vida diciendo que confiabas en Jesús, pero no reflejabas el carácter de Jesús cada día en obediencia, es como le dijeses al Señor, no me interesó su sacrificio. Porque Dios no solamente mandó a su Hijo para que vayamos al cielo, Él mandó a su Hijo para que el día que lo conozcamos, también amemos a nuestro prójimo como Él nos amó. Y así vengan los demás a la salvación del Evangelio. Punto 3, su amor, su santidad, su justicia. Y punto 3, su amor. Miren, el amor de Dios nos habla de un Dios lleno del amor que todos como seres humanos anhelamos. Dios es amor y Dios quiere perdonarnos, Dios quiere purificarnos y Dios quiere que vivamos el resto de la eternidad en su presencia. Pero debemos de utilizar estas tres juntas, su santidad, su justicia y su amor. Algunos dicen, Dios es amor y yo sé que Él me va a perdonar. Sí, pero al perdonarte debes de buscar su santidad y tratar a los demás con la justicia de Cristo. Dios es santidad, ¿verdad? Y Dios va a consumir a todos, sí, pero tienes que aplicar el amor de que Dios quiere compasivamente salvar a todos. Entonces, santidad y amor, pero también hay que acordarse de la justicia, que Cristo pagó por nuestros pecados y murió en la cruz en nuestro lugar. Eso produce en nosotros una reverencia o un temor reverente correcto, porque sabemos que yo estoy ahora en una relación con Dios, no porque Dios me escogió particularmente, no porque yo hice algo que le llamara la atención a Dios y se maravilló, no, porque acepté el sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz, reconocí que yo lo merecía,
acepté a Jesús como Señor y ahora vivo en deuda con mi vida para Dios. Si Dios me da, es de más. Si no me da, ya me dio su Hijo. Entonces, cada vez que veamos el temor reverente hacia Dios, sabemos que ese produce paz y seguridad. Ese nos lleva a la obediencia, ese nos lleva a perdonar rápido, porque Dios me perdonó rápido. Ese me lleva a tratar bien a mi prójimo. Pero el temor condenatorio produce en nosotros ansiedad, y esa ansiedad y vacío es lo que nos lleva otra vez a pecar y otra vez a pecar. Y como ese temor condenatorio produce inseguridad, vergüenza, y vemos a todos como si fueran enemigos, viviremos una vida de pleitos, autodefensa, de no confiar en nadie, y todo el mundo es un posible enemigo que me quiere quitar lo mío. Fíjense los dos temores, qué tan diferentes son. Así que yo oro, mis hermanos, de que nosotros podamos vivir, caminar y crecer en el amor, en el temor, también en el amor, pero en el temor reverente hacia nuestro Dios, para que ese temor nos ponga límites y parámetros de no irnos más allá de lo que sus mandamientos nos enseñan. Así que vamos a terminar con una oración pidiéndole a nuestro Dios que infunda no solamente el conocimiento de lo que hemos aprendido, sino que el Espíritu produzca en nosotros temor cuando estemos a punto de pecar o de fallarle a Dios, incluso cuando vayamos delante del Señor. Es muy importante. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, mi Dios. Necesitamos tanto de ti, Señor. Hemos aprendido que al estar cerca de ti, conectados a la vida verdadera, produciremos el fruto de amor que trae gozo y trae paz. Pero sabemos que separados de ti estaremos como ramas secas, sin fruto, insatisfecho y reaccionando en la carne con, vamos a decir, llevando al declive, Señor, la carne, el desenfreno, todo lo que no te agrada. Y te pedimos, Padre, que el temor reverente hacia ti nos ayude cada día a crecer, a guardarnos y a tener un sentido correcto al acercarnos a ti. Que no seamos irreverentes cuando vamos a orar, que no seamos irreverentes ante tu palabra, que no seamos irreverentes cuando estemos adorándote o sirviéndote. Así que queremos crecer en este temor correcto, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse con nosotros. Deseamos que podamos seguir aplicando su palabra. Aléjese del pecado. Cristo viene muy pronto. Vienen días de prueba. Vienen tiempos de retribución. Y una de las cosas que estamos viendo más creciente es que a los cristianos ya los están mirando como si fuéramos criminales. Prepárese, 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 llénese de la palabra, métase en oración, ayune si puede, haga todo lo posible para fortalecerse en Cristo y crecer y conocerlo más. Así que le digo esto para que reciba, si algún día enfrentamos alguna persecución real, podamos estar de pie. Así que les amamos en Cristo, compartan las enseñanzas, aprovechen que estamos legalmente en los medios sociales todavía y que la palabra llegue lo más lejos posible. Así que Dios les bendiga, tenga bonito resto del domingo, les amamos mucho.